Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Dios es bueno en todo tiempo y anda buscando un tiempo para nosotros alabarle también. Y este es un tiempo especial. Gracias a Dios por estos medios y por esta oportunidad de poder exponer su palabra. Amado Rey, bendito sea tu nombre, engrandecido, glorificado y santificado. Tú solamente eres Dios, tú solamente reinas y vives para siempre. Y ponemos en tus benditas manos esta enseñanza, la palabra tuya, Señor. Haga la obra que tú quieras en el corazón de cada uno. Quita, Dios mío, cualquier cosa que esté impidiendo, si allá hay resentimientos, si allá hay estorbos, si allá hay alguna cosa que estorba, que impide, Señor, que tú te glorifiques. Quítalo de hoy, Señor, por favor. Te presento mi vida, úsame como tú quieras, para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, he sido muy impactado por el Señor estos días a través de lo que dice Génesis en el capítulo 22, versículo 14. Y quiero que meditemos en esa palabra. Génesis capítulo 22, versículo 14. Y cuando leemos esta palabra, entendemos que hay un tiempo especial a través de estas situaciones que estamos viviendo. Versículo 14 dice la palabra del Señor: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Ese es el título de la enseñanza de hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bueno, ¿qué es un monte? Un monte es un lugar alto, es un lugar distante, tal vez de difícil acceso, tal vez solitario, es un lugar retirado. Pues bueno, de algo nos está hablando el Señor. La Biblia habla de muchos montes. La Biblia habla, por ejemplo, del monte Moriah, del monte Sinaí, del monte Or, del monte Carmelo, del monte Galaad, del monte de los Olivos, del monte Calvario, del monte Nebo, del monte Ararat. Bueno, son bastantes los montes de que habla la Biblia, pero cada uno de esos montes tiene un evento también en particular. Es decir, que en esos montes hubo acontecimientos, hubo eventos especiales que tienen un simbolismo. Pues bueno, lo que quiero compartir en el monte de Dios será provisto, esta enseñanza, es el sentido espiritual de la frase, el sentido espiritual de qué será provisto y qué es el monte de Dios. Bueno, mirándolo desde la Biblia, Dios habita en un monte. Bueno, parece extraño, pero según dice Isaías 57, como lo cantábamos ahora, Él es el alto y el sublime, el que habita la eternidad, el que habita la altura y la santidad. ¿Y de qué está hablando ahí Isaías cuando está diciendo estas palabras? Está hablando de la presencia de Dios. En una forma figurativa la llama un monte. Lo recuerdo, Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está asegurando que Él habita en la altura, en el lugar sublime, es decir, Dios está por encima siempre. Dios está como en un monte. Cuando Dios habla del asunto en el libro de Ezequiel, está hablando de que el mismo, el querubín aquel de que se hace mención, habitaba con Dios en el monte, en la altura. Y quiero que leamos dos versículos de Ezequiel capítulo 28. El uno es el versículo 14. Mira cómo dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego caminabas desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En el monte de Dios,
y el versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hace alusión como que Dios habita en un monte. Dios habita en un monte. ¿Hay un monte donde Dios vive? Pues sí, repetidas veces la Biblia hace mención al lugar de Dios como un lugar alto, comparándolo con un monte. Salmo 3:4, recuerdo cuando dice la Biblia que a mi Dios clamé y Él me oyó desde su monte santo. O cuando dice el Salmo 15, ¿quién habitará en tu monte santo? Estamos entonces diciendo que Dios, en una forma figurativa, nos está diciendo que su presencia es como un monte, que su presencia es como un lugar altísimo en el que no es fácil llegar y al cual no es fácil acceder, pero se llega. Bueno, quiero hablarles entonces de la necesidad de buscar un tiempo, un lugar y de esforzarnos para subir al monte de Dios, para subir al Altísimo, para buscarle, para buscar su presencia y buscar su gloria. Estar en el monte de Dios es una necesidad. Es una necesidad ir al monte de Dios. Ahora la pregunta sería, bueno, en el monte de Dios será provisto. ¿Qué será provisto? ¿Qué va a pasar en el monte de Dios? Bueno, algunas cosas van a suceder y quiero mirar especialmente 3 acontecimientos en el monte de Dios. El primero acontece en el monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb. ¿Qué acontece en el monte Sinaí? Todos lo sabemos, ¿no? Es el lugar donde Dios llamó a Moisés en 2 ocasiones principalmente. La primera, en Éxodo 3:1, registra cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza, cuando la zarza ardía y no se consumía, y Moisés dijo: ¿qué será esta gran visión que tengo? Y se acerca donde Dios le dice que descalce sus pies, y allí Dios le habla a Moisés, le hace un llamamiento, pero también Dios en ese lugar le da instrucciones. Bueno, entonces quiero decirte que el primer monte del que te quiero hablar es el monte del llamamiento y de la instrucción. Del llamamiento y la instrucción. ¿Por qué? Porque Dios nos llama y luego nos instruye. ¿Para qué nos llamó? ¿Sí? Primero nos dice cómo Él nos ha escogido y luego nos dice para qué nos ha escogido. Pues en el monte Sinaí es el lugar en donde Dios le habló a Moisés, que es el mismo monte Horeb, y allí le dijo que lo escogía para que fuera a libertar al pueblo y le dio las instrucciones claras de qué tenía que hacer él al llegar a Egipto, a rescatar a su pueblo y a enfrentarse con el faraón. Bueno, en Éxodo capítulo 19, cuando ya Moisés hace el recorrido de sacar el pueblo de allí y todo lo que sabemos de las plagas y todo esto que acontece en el libro del Éxodo, viene en el capítulo 19, ya Moisés está en el desierto con el pueblo y Dios vuelve y lo llama al monte Sinaí, y en este segundo llamamiento Dios le hace también una presentación de quién es Él y le da las instrucciones de los 10 mandamientos, de las leyes, bueno, que fueron más de 10 mandamientos, le entregó todo el paquete de las leyes, que son poco más de 600, pero en ese momento Dios le está dando unas instrucciones claras a Moisés. Y mire, repetidas veces aparece en la Biblia esta expresión: debes hacerlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Dios le dijo varias veces las mismas palabras a Moisés, porque en el monte Él le mostró cómo iba a ser el tabernáculo, en el monte Él le mostró cómo debía de ser el arca del testimonio, en el monte Él le mostró cómo debía ser la conducta del pueblo, leyes sanitarias, toda una cantidad de leyes ceremoniales y de todo tipo. Y en ese momento Dios le estaba dando unas instrucciones que Él tenía que escribirlas y tenía que llevárselas al pueblo tal y conforme. Entonces, del primer monte que les quiero hablar hoy es el monte de la instrucción, el monte del llamado y de la instrucción. En ese monte donde Dios nos llama, Él nos instruye con mucho cuidado de lo que debemos hacer. En ese mismo monte estuvo el profeta Elías, dice el primer libro de Reyes capítulo 19,
que Elías tuvo que ir hasta el monte Horeb, que es el monte Sinaí, y fue caminando hasta allí. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, ustedes recuerdan que Elías estaba huyendo de Jezabel, estaba en un momento de fuerte tensión, de temores como humano, y Dios viene y a través de un ángel lo alimenta y lo fortalece, y él, con esa fuerza que recibe de parte de Dios, camina hasta el monte Horeb, y allí en este monte él tiene de Dios un reencuentro, un llamado, pero también una instrucción muy clara. Y quiero leerles de ese capítulo 19 el versículo 8, y mire cómo le da instrucciones claras, primero el llamamiento y luego las instrucciones. Versículo 8: se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 15. ¿Qué pasó en el versículo 15? Dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Azazel por rey de Siria, a Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Bueno, nosotros, seguramente usted ha leído esa historia de todo lo que estaba sucediendo en la vida de Elías, y cómo él estaba lleno de temores y tenía un celo, y le dice a Dios: tengo un vivo celo por ti, Señor, porque todos te han dejado. Pero Dios en ese monte le habla a su corazón y le dice: no, Elías, yo tengo 7,000 que no han doblado mis rodillas ante los Baales, y ve y úngeme a este, a este y a este. Es el monte de la instrucción, es el monte donde Dios da palabras claras. Es importante entonces tener papel y lápiz en ese monte. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Hablemos en el sentido práctico para nosotros. Es el lugar donde Dios nos da planes claros y concretos, donde Dios puede hablarnos de tú a tú, y donde Dios nos comunica cuál es su pensamiento o su proyecto para nosotros. En estos tiempos en que estamos tal vez recogidos en casa por causa del aislamiento y por causa de todas estas normas que han salido, es un tiempo muy especial donde el Señor quiere que vayamos al monte. Y en el sentido espiritual, ir al monte es buscar la presencia de Dios. Y buscar la presencia de Dios requiere de tiempo, requiere de disposición, y requiere por sobre todo de amor, de humillación ante Él. El que habita la altura y la santidad habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Ahora, hay un monte similar que podríamos comparar con este monte de las instrucciones del Sinaí, que es el mismo Horeb, y es el monte de las bienaventuranzas. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, habla de cómo el Señor Jesús se subió a un monte, y desde este monte empezó a dar unas bienaventuranzas, pero no solamente las bienaventuranzas, luego también dio unas instrucciones, conocido como el Sermón del Monte. Y esas instrucciones que el Señor Jesús dio son muy particulares, porque Él tomó la ley y le dio como un ajuste especial, espiritualizándola y colocándola más en la gracia, ya que en la ley. Y hay una frase especial en el capítulo 5, versículo 19, que nos hace pensar que Jesús mismo estaba diciéndonos: cuidado con las instrucciones que les voy a dar, léanlas con cuidado y guárdenlas, no las vayan a menospreciar. Mire lo que dice versículo 19, San Mateo capítulo 5: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor Jesús advirtió: mire, les voy a dar una serie de instrucciones. Y ahí fue cuando habló de la ira, de que había que perdonar, cuando habló del adulterio, que aun cuando miramos somos adúlteros, cuando habló del divorcio, hablando de que no debíamos repudiar a la esposa, cuando habló de los juramentos en vano, cuando habló del amor a los enemigos, de las limonas, de los diezmos. Bueno, habló también de la oración, del ayuno.
Y el Señor dijo, antes de dar este sermón o esta enseñanza, dijo: tengan cuidado de que ustedes no vayan a tener estos mandamientos por muy pequeños, porque si ustedes los tienen por muy pequeños y los enseñan como muy pequeños, pues ustedes van a ser muy pequeños también en el reino de los cielos. Pero la persona que los tenga por grandes, los haga y los enseñe como grandes, dice: muy grande será llamado en el reino de los cielos. Le quiero decir que el Señor Jesús en el monte de la instrucción nos enseña cosas que a veces cuando nosotros bajamos del monte las olvidamos. De ahí que es muy importante en todo tiempo nosotros mantener a la mano papel y lápiz, repito, porque tal vez Dios te va a hablar en sueños, tal vez Dios te va a hablar en un ayuno, tal vez Dios te va a hablar en un tiempo de vigilia, de oración, pero es necesario escribir lo que el Señor va a hablar. ¿Por qué? Porque recibir instrucciones es lo que el Señor está pidiendo que hagamos. Él se agrada de los que obedecen, no solamente de oír, sino, dice la palabra también, de ser oidores y hacedores de la palabra. Necesitamos recibir instrucciones en el monte de Dios y hacer conforme a lo que el Señor nos muestre. Mire, estamos en un tiempo donde la gente está bastante preocupada, y con razón, porque a las pruebas que nos están viniendo, tal vez de salud, de tantos muertos, de tantas aflicciones, de situaciones de dolor, que por la gracia de Dios en nuestra nación no han sido mayores, por la misericordia de Dios, a estas pruebas le pueden seguir otras pruebas también terribles en cuanto a la crisis económica, en cuanto a las consecuencias. Bueno, todo lo que pueda venir. Es necesario ir al monte, es necesario ir y recogernos con Dios y saber qué es lo que Dios tiene para este tiempo. Es necesario recibir instrucciones si es tiempo de comprar, de vender, de alquilar, de entregar, de tomar decisiones en negocios, en cosas, en todo. Porque si no vamos al monte a recibir la instrucción, podemos cometer muchos errores. Mire, un error, voy a contarles un caso en la Biblia, en Hechos capítulo 13. Unas personas que se metieron al monte. Mire como dice Hechos capítulo 13, sabía que habla ahí la Biblia de unos que se metieron al monte. Con nombre propio los menciona. Ellos estaban en el monte, estaban metidos en la presencia de Dios, en el monte espiritual. ¿Me hago entender? Hechos capítulo 13, leo del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, oiga lo que estaban haciendo, ministrando o sirviendo al Señor en ayunos y en oración. Estaban en un culto, estaban metidos en un tiempo de adoración a Dios y de ayunos. ¿Y sabe qué sucedió? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Nota? Estaban en el monte, estaban en un tiempo de retiro espiritual, de ayuno, de oración, y el Espíritu Santo habló y dio instrucciones claras, concretas. ¿Cuáles eran las instrucciones? Apártenme a este y a este. ¿A cuántos pidió que apartaran? A 2, ¿verdad? Pues noten lo que sigue, versículo 3 y versículo 4 y versículo 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Notan la variante? Estaban en el monte y en el monte habló claramente, dio instrucciones. El Espíritu Santo dijo: apártenme a este y a este, a Bernabé y a Saulo. Pero cuando salieron del monte y cuando empezaron a ser guiados por algún sentimiento de emoción o en fin, se les apareció uno llamado Juan. Y Juan dijo: también quiero ir. Y bueno, pues entonces vamos. Y Juan resultó en la misión de la cual se habían dado instrucciones claras, para la cual debían de ir solamente Pablo y Bernabé. Ahora había un tercero. ¿Qué sucedió con ese tercero? Pues bueno, esto trae consecuencias. Trae consecuencias, ¿qué quiero decir? Que cuando una persona no está en el monte, no está dirigido por el Espíritu y puede venir de ahí alguna situación. ¿Cuál fue la primera situación? Versículo 13
de ahí de Hechos capítulo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Notan? Había alguien que no había estado en el monte, el cual el Espíritu Santo no había dado instrucciones acerca de él. Él estaba en otra visión, es decir, estar lejos de la visión por estar lejos de la presencia. ¿Qué pasó? El que no iba con la misma visión ni con la misma unción, por el cual no había orado y el cual no había estado en el monte, dijo: me devuelvo, y se regresó. Tal vez había dificultades, tal vez había persecución, no sé qué había, pero él decidió mejor volverse. Bueno, esto parece ser que fue pasajero, él se regresó, pero luego vinieron otras consecuencias de mayor estatus. Y en el capítulo 15 dice hasta qué magnitud vino a tener repercusión este problema. El capítulo 15 de Hechos, versículo 36, mire cómo dice: después de algunos días, es decir, ya habían regresado de la primera misión, del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé regresaron, estaban otra vez en Jerusalén muy contentos, pero ahora, después de haberle dado informe a la iglesia, tomaron una decisión, surgió una idea, había pasado tiempo. Sigo leyendo, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Sí me hago entender? Hay un conflicto grande entre dos hermanos que el Espíritu Santo había unido, y ahora se ha hecho un cisma, una separación, por causa de un solo problema. ¿Cuál es? Cambiar las instrucciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue claro acerca de que eran Bernabé y Pablo los que iban a ir a la obra, y ellos insistieron en llevar a otro. Hay una historia parecida también cuando Dios le habla a Abraham y le dice que salga de su tierra y su parentela, y él se lleva consigo a su sobrino Lot, y luego en el camino se presenta igual un cisma por una situación de tierras. Lo que quiero decir es, necesitamos estar en el monte de Dios, recibir instrucciones para obedecerlas. ¿Cuántas veces personas vienen buscando el consejo, pero no el consejo de Dios? Vienen buscando que Dios les apruebe su plan. ¿Me hago entender? No está diciendo aquí que nosotros vayamos al monte de Dios para llevarle el mapa y a llevarle el modelo y el plan como Él lo tiene que hacer con nosotros. No, es al contrario. Es Dios el que en el monte nos va a dar a nosotros el plan de qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. No estamos buscando que Dios apruebe nuestros planes. Estamos buscando es que podamos estar nosotros incluidos en el plan de Dios y que seamos aprobados por Él. Es diferente. Entonces, estas personas, por haber menoscabado un poco del mandamiento, por haber menoscabado un poco de la orden, de la instrucción, eso trajo grandes consecuencias. Piénsalo bien, es necesario ir al monte. En este tiempo es necesario ir al monte. Es necesario sacar tiempos de retiro, de ayuno, de búsqueda de la presencia de Dios, porque no sabemos qué sigue, pero Dios sí sabe qué sigue. Si vamos a Él, no tendremos temor. Si vamos a Él, estamos seguros. Si vamos a Él, no quedaremos en vergüenza. Hay un segundo monte del cual les quiero hablar, y es el monte de los olivos. El monte de los olivos lo llamé el monte de la liberación a través de la renuncia. Recuerde, el primero es el monte de Sinaí, que es el monte del llamado y la instrucción. Dios llama y luego instruye. Pero el segundo monte del que les quiero hablar es el monte de la renuncia, el monte de la liberación. Es el monte de los olivos para nombrarlo. Quiero ir al segundo libro de Samuel, capítulo 15. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, habla de que David mismo estuvo en el monte de los olivos. ¿Sabía usted? David es una figura, una de los
de las figuras más claras de la Biblia acerca del Mesías, de Jesús, por causa de los salmos especialmente, pero también de la vida de David. La vida misma de David es una figura bastante clara del Mesías, de algunos acontecimientos en la vida del Mesías. Pues bueno, aquí hay uno de ellos en el capítulo 15, versículo 30, narra cómo David iba hacia el monte de los olivos. Dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Notemos lo que está diciendo el versículo. David iba llorando hacia el monte de los olivos con la cabeza cubierta, y con él iban otros acompañantes también con la cabeza cubierta y llorando. Se nos asemeja un poco, ¿verdad?, al acontecimiento de Jesús también hacia el monte Calvario. Bueno, pero usted me dirá, no es el mismo monte, el monte de Calvario, que el monte de los olivos. Es verdad, pero quiero que miremos el monte de los olivos primero para que entendamos qué pasó. En San Mateo capítulo 26 versículo 30 habla de este evento ya en Jesús, donde sí se da el cumplimiento de lo que estábamos hablando, de la figura que es dada a través de David. 26:30 dice lo que pasó con Jesús también en este monte. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Notamos que el Señor Jesús primero fue al monte de los olivos y después fue al monte Calvario. ¿Cómo así? Es decir, en el monte de los olivos fue donde Jesús renunció, donde el Señor entregó. Sabemos lo que aconteció allí. Él pasó la noche orando y clamaba diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, Jesús murió primero en el monte de los olivos. Jesús allí renunció y entregó todo lo que él tenía que entregar. ¿Sabe qué le permitió Jesús en ese momento al Padre? Hágase tu voluntad. Jesús fue libre. Le quiero decir, cuando nosotros nos rendimos nuestra voluntad al Señor en renuncia, en ese momento somos libres. A partir de ahí empezó entonces la escena final, porque ahí vino en ese mismo monte la captura y luego la muerte en el monte de la calavera, en el monte Calvario. Pero lo que quiero decir es que el proceso fue en el monte de los olivos. En el monte de los olivos es cuando tú y yo tenemos que ir a un lugar de renuncia. Es donde tenemos que ir y entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y no crees que este sea un buen tiempo para hacer eso? ¿Cuántas veces hemos tenido en nuestras manos tratando de retener cosas que ahora las hemos perdido y no las podemos tener? ¿Cuántas cosas por las que nosotros luchamos y peleamos y discutimos, ahorita tal vez han perdido sentido y han perdido valor? Dios está diciendo: quiero tenerte en el monte para que vayas a renunciar. ¿A renunciar a qué? No sé, tú lo sabes. Tú sabes tal vez a qué tengas que renunciar. Tal vez tenemos que renunciar a nuestro egoísmo. Tal vez tengamos que renunciar a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra alta estima. Tal vez tengamos que renunciar a algo material. Y el Señor está diciendo: te estoy esperando en el monte, que vayas a renunciar, que vayas a morir allí. Mira, ese mismo monte es similar al monte Or. El monte Or, del que habla Números capítulo 20, es el monte donde fue despojado no solamente de su ropa, sino también de su cargo Aarón. Y quiero que leamos de ese Números capítulo 20 el versículo 25 hasta el versículo 28. Mire cómo dice allí. Números capítulo 20 versículo 25. Dios le dijo a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Or. Desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí
en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte. ¿Notamos? Muy fuerte que Dios le avisara a Aarón que se iba a morir, pero no solamente que se iba a morir, que era necesario renunciar y entregar y delegar. A veces no somos buenos para delegar, eso no es fácil. Tenemos un concepto alto y pensamos que si nosotros no hacemos las cosas nadie las va a hacer. Aún ni confiamos en los discípulos que nosotros mismos hemos formado. Pues Dios está diciendo que hay que ir al monte de la renuncia, donde tengo que ir a despojarme de mi investidura, de mi cargo, de cuántas cosas. ¿Para qué? Para reconocer que yo también necesito menguar para que otros vayan adelante. Cada que renunciamos le damos oportunidad a otros también. Y estamos declarando que no somos nosotros como el último Elías del desierto. El Señor nos muestra que quedan 7,000 que están capacitados y adiestrados para hacer lo que nosotros hacemos mejor que nosotros. Es necesario siempre tener visión de renuncia. Cada que nosotros somos capaces de renunciar, Dios nos lleva a otro nivel. Pero cuando nosotros no somos capaces de renunciar, entonces estamos destinados a perecer. El monte de la renuncia, el monte de los olivos, el mismo monte Or, aún el monte Nebo, donde también Dios llevó y le mostró la tierra prometida a Moisés y le dijo: tú no irás, irán otros. Y él aceptó. Allí tuvo que renunciar Moisés, de que ya la misión no la iba a cumplir completamente él, que iba a delegar a otro. Y fue bonito, en ese monte también murió Moisés, el monte de la renuncia. La renuncia es algo que a Dios también hay momentos donde le agrada, porque quiere conocer nuestro corazón. Conocí un hombre que por causa de la prisión en los Estados Unidos, él estuvo preso. Y él estuvo unos poco más de 6 años y por causa de la prisión perdió su esposa, y además de eso, al salir de la cárcel fue de nuevo expatriado hacia Colombia, aunque él ya tenía nacionalidad de norteamericano. Y esto le produjo a él un impacto muy fuerte, y él soñaba y anhelaba volver a los Estados Unidos, y ese era su sueño, y él quería, porque allí habían quedado sus hijos y su esposa, pero su esposa no quería saber nada de él. Y pasaron por lo menos otros 6 o 7 años con esa nostalgia y ese fracaso, porque él hacía cartas a la embajada, hacía cartas al consulado, hacía documentos tratando de volver a entrar a los Estados Unidos y no le fue concedido. Y un día Dios le dijo: tienes que morir. Y cuenta él en su libro que él tuvo que ir hasta un cementerio y llevó, como si fuera simbólicamente, un féretro, y llevó allí los recuerdos de los Estados Unidos, aún de su esposa y todo esto, y él los puso allá como el que vaya a hacer un entierro simbólico. Bueno, yo no estoy diciendo que usted vaya a hacer esto, seguramente no se trata de seguir este ejemplo, pero lo que quiero decir es que en ese momento esta persona fue libre de un sentimiento que él no podía aceptar. Él no podía aceptar que hubiera tenido que salir expulsado de los Estados Unidos, y también que su esposa le hubiera dicho: no quiero nada más contigo. Hay momentos donde es necesario renunciar a un sentimiento o renunciar a una situación que no nos está haciendo nada bien, pero que en el momento en que renunciemos seremos libres. Dios quiere liberarnos a través de la renuncia. Bueno, y un tercer monte del que quiero hablarles, por último, es el monte Moriah. Monte Moriah lo vamos a llamar el monte de la provisión, o también el monte de la bendición. A veces la palabra provisión la usamos como sinónimo de bendición. Bueno, el monte Moriah es el monte de la prueba. La provisión llega casi siempre a través de la prueba. Es difícil que no haya una prueba antes de pasar a una bendición. Y ahí es donde quiero que vayamos a Génesis capítulo 22. Recordemos en la enseñanza de hoy: en el monte de Dios será provisto. En el monte de Dios será provisto es precisamente de lo que habla esta parte de la Biblia. Génesis capítulo 22, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Esto no es nada fácil, y es uno de los cuadros bíblicos más tristes, o más que tocan más el corazón de nuestras fibras, nuestros sentimientos, porque claro, estamos hablando de que él tenía un hijo que era de una promesa, que llevaba muchos años esperando que naciera ese hijo, y ahora Dios le pide que lo sacrifique cuando el chico tiene como unos 12 años tal vez, o 10 años. Pero mire lo que dice
Génesis capítulo 22, versículo 1 al 4. Aconteció después de estas cosas que probó, óigalo bien, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Notan? 3 días tenía distancia donde estaba habitando Abraham hasta el monte. A veces el monte, como les decía ahora, no queda cerca. A veces nosotros nos metemos con el Señor un día de ayuno y no pasó nada, no llegamos a la cumbre del monte. Tal vez son 2 o 3 días, o 7 o 15, no sé. Pero subir al monte no está ahí a la vuelta de la esquina. Pues bueno, Dios le pidió a Abraham que fuera al monte a ofrecer a su hijo, y eran 3 días de camino. A los 3 días, él se separa de los criados, se va con su hijo carga la leña, que es una figura muy linda también del Mesías, y él carga la leña hasta el monte, y va allí, y en el monte entonces va a suceder lo que todos estamos esperando, que él sacrifique a su hijo. Efectivamente, versículo 10, dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Este es el título de la enseñanza de hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Dios vendrá la provisión. Ahora viene la pregunta: ¿qué provisión le vino a Abraham ahí? Bueno, le vinieron varias provisiones. La primera provisión que le vino fue ¿qué? Una víctima, ¿verdad? Una víctima para el holocausto en lugar de su hijo. Entonces lo primero que viene es una provisión material. Pero mire también, noten lo que sigue. A renglón seguido leemos ahí a partir del versículo 15, ¿cómo dice? Dice que, sigamos leyendo: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Notan? Estas palabras de bendición para Abraham y para toda su descendencia, y de multiplicación y de bendición para toda la tierra y las familias de la tierra, no es la primera vez que Dios se la da a Abraham, es la tercera vez. La primera fue cuando lo llamó de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 12, y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan. Esa gran bendición fue cuando él lo probó para que fuera capaz de renunciar a su familia. Pero luego viene otra prueba, y es cuando es capaz de renunciar a su tierra, porque Lot y él tienen muchas posesiones y hay conflictos entre los clanes, y ahora entonces él toma una decisión y dice: tú irás al oriente, yo iré al occidente, tú irás arriba, yo iré abajo. Y Lot se queda con la mejor parte y Abraham renuncia. Ahí viene otra prueba, que no es fácil: renunciar a lo material. Primero renuncia a la familia y Dios le dice: te bendeciré. Y luego él renuncia a lo material, él renuncia a la mejor tierra y Dios le dice: te bendeciré por segunda vez. Eso está en Génesis capítulo 19. Pero ahora en Génesis capítulo 22 él renuncia a lo más amado, a su hijo. Y Dios vuelve y le dice: te bendeciré. Porque de verdad, como aclara en el libro de Hebreos, allí Dios le aceptó
a Abraham que sacrificara a su hijo, es decir, aunque su hijo no murió, en sentido figurado murió. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a entregarlo. Quiero decirles entonces, esa palabra es una palabra clave y es la prueba. Aquí entonces es necesario ser probado para recibir la bendición. Entonces repasemos un poquito. El primer monte es el monte de Dios, el monte Horeb o también el monte Sinaí, donde Dios hace llamado y da instrucción. El segundo monte es el monte de los olivos, donde Dios pide renuncia para dar liberación. Y el tercer monte es el monte Moriah, que es el monte de la provisión o de la bendición a través de la renuncia o de la prueba. Es decir, hay tres montes donde Dios nos lleva en unos momentos especiales y específicos. Y mire, después de que viene la prueba, viene la aprobación, es decir, es necesario ser probados para ser aprobados. Cuando este hombre fue probado repetidas veces, fue aprobado por Dios. La Biblia lo llama el padre de la fe. ¿Por qué le creyó a Dios? Porque Dios aprobó su fe demostrada con obediencia. No fue solamente una fe de palabras, fue una fe también llevada por unas obras de obediencia. Y este monte de la provisión, el monte Moriah, se me parece a mí a un monte también de que habla el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, hablando del Señor Jesús. Y el Señor Jesús también fue llevado a un monte para ser probado, o más bien, dice la Biblia, para ser tentado. San Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cabe la aclaración, claro, no tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, pero a través de la prueba Dios quería llevar a su Hijo también a un proceso que todos tenemos que llegar a la tentación. Siempre que estamos pasando una prueba va a venir el tentador a querer hacer de la prueba un fracaso, para que no venga a ser una prueba, sino una tentación y caigamos y vayamos a perecer. Pues aquí dice la Biblia que Jesús no cayó en la tentación, pero sí pasó la prueba. Y cuando pasó la prueba fue aprobado. Leemos el versículo 11. Ya sabemos las tentaciones, seguramente usted las ha leído, si no las puede leer ahí en las áreas que Jesús fue tentado. Pero me gusta el final especial. En el versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Después que pasó la prueba, vino la aprobación, vino la bendición. Los ángeles le servían, es decir, vino la bendición de Dios sobre la vida del Señor Jesús a través de haber pasado la prueba. Este asunto que les estoy hablando de lo que es estar en el monte Moriah o en el monte de la prueba para que venga la provisión, quiero cerrarlo con un monte que era el monte de la bendición. Y todos queremos la bendición, y es difícil usted encontrar a alguien que no quiera ser bendecido. Todos estamos diciendo: Señor, bendíceme, y estamos buscando bendiciones de Dios. Bien, eso no es mal, está muy bien, pero recuerde que frente a la bendición hay algo más. Deuteronomio capítulo 11, quiero recordar el monte de la bendición. Deuteronomio capítulo 11. Al entrar a la tierra prometida, se encontraban dos montes frente a frente, el uno del otro, y el pueblo iba a pasar por en medio de los dos montes. Antes de pasar por en medio de esos dos montes, era necesario hacer una declaratoria, y esa fue la orden que Moisés dio y que la cumplió Josué. Ahora, ¿cuál era la declaratoria? Leámoslo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. 11, 26. Dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomar, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Escúchalo. Había dos lugares, el lugar de la bendición y el lugar de la maldición. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nosotros queremos la bendición, todos queremos la bendición, pues la bendición viene por medio de pruebas, pero también vienen tentaciones. Y escúchame bien,
Tú decides a qué monte te vas a subir cuando te venga la tentación, cuando te venga la prueba. Porque es una decisión la bendición. La bendición es una consecuencia, según lo que hemos leído. Dios bendijo a Abraham después de que tomó decisiones de superar las pruebas y de tener en poco muchas otras cosas para poder valorar el llamamiento de Dios en obediencia. Igualito, aquí Él les trae frente a la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida viene una prueba y dice: ¿cómo vas a pasar aquí? ¿En bendición o en maldición? Te digo lo mismo. Estamos en un tiempo de cuarentena, de muchas normas, de muchas cosas estrictas, de situaciones que están viviendo las familias dentro de su propio hogar. La convivencia tal vez no es fácil, y cuando la economía se pone difícil se ponen más tensos los ánimos, y tal vez a veces hay cosas y hay actitudes que no son fáciles. Pero el Señor te está diciendo: ¿cómo vas a tomar este tiempo? ¿Tiempo de bendición o de maldición? Tú decides. Es tu actitud la que finalmente va a hacer que este tiempo sea un tiempo en la presencia de Dios, o te la vas a pasar viendo películas nomás, o te la vas a pasar nomás durmiendo. Tú verás, pero tú decides buscar la bendición. Tú decides si aprovechas este tiempo para lo mejor, para meterte con Dios y buscar su rostro, para reunirte en familia, orar, clamar a Dios, ayunar, o si decides pasártela nomás así mandando cómics, haciendo cositas en la internet. Tú verás, pero el Señor te dice: yo te pongo frente la bendición y la maldición. Tú eliges cómo ocupas el tiempo. Tú eliges si obedecer o no obedecer. El mundo anda como dormido, dice la Biblia, pero es necesario que nosotros despertemos y sepamos en qué tiempo estamos y qué tiene que estar haciendo la iglesia si el Señor viene hoy. ¿Cómo nos necesita encontrar? ¿Haciendo qué? Es necesario ser conscientes de que hay que subir al monte. Termino leyendo una palabra muy especial que es una invitación de Dios para toda su iglesia en el libro de Ageo. Y el Señor nos manda que vayamos al monte y que vayamos a algo exclusivo, a algo claro. Nos manda, nos ordena a que vayamos al monte a buscar una provisión, pero es una provisión espiritual. Y dice el libro de Ageo, se me perdió Ageo en mi Biblia. Qué bendición. Ageo en el capítulo 2 y en el capítulo 1 y en el versículo 7 al 9. Ageo capítulo 1 versículo 7 al 9. Gloria a ti, Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El Señor está diciendo: meditemos en nuestros caminos y pensemos qué es lo más importante. Y Él está diciendo: lo más importante es subir al monte. Subir al monte y recoger madera y reedificar el templo. Está diciendo: vayan, métanse conmigo y restauren la relación, la comunión, el templo. Recordemos que el templo no son edificios hechos de ladrillo. No. El templo es cada cristiano donde Cristo vino a habitar y a vivir. Esa es su iglesia, piedras vivas. Eso somos, y una tras otra formamos el gran templo, la nueva Jerusalén, que estará hecha de piedras preciosas, y eso somos nosotros. Pues el Señor está diciendo: quiero que reedifiquen el templo, quiero buscar gente consagrada, quiero buscar gente que se meta en el monte para buscar mi presencia y reedificar el templo. Y en Isaías hay un consejo que es a toda la iglesia, y el Señor nos dice hoy: no es malo el encierro, no te amargues por el encierro porque tengas que estar en casa, no nos amarguemos por eso, ni nos llenemos de claustrofobia. No, más bien mire esta palabra en Isaías capítulo 26, y es un consejo del Señor a su iglesia para este tiempo. Y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación.
porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Señor, ten misericordia, Dios poderoso. Mira el tiempo en que estamos, Señor. Señor, por favor, que pase tu indignación, Señor, pero que nosotros seamos hallados en tu secreto, Dios, escondidos bajo tu abrigo, Señor, bajo el abrigo de tus alas, Señor, seguros. Dios, por favor, Señor, a Rey del Cielo, que entendamos que este tiempo es un tiempo para aprovechar, Señor. Haz que entendamos, Rey del Cielo, Señor, que es tu gracia la que nos ha guardado y nos guardará. Dios, por favor, fortalece la iglesia, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, Señor mi Dios. Quiebra los corazones duros, Señor. Ríndenos ante ti. Haz que este tiempo sea un tiempo especial para darte la gloria a ti, Señor. Que si es cuarentena, Señor mi Dios, pues que sea una cuarentena en tu presencia. En el monte, Señor mi Dios, como Moisés. En el monte, como el Señor Jesucristo. Allí, Señor, en una cuarentena espiritual, una cuarentena de tiempo contigo, donde tú vas a hablar a tu pueblo, Señor. Donde tú vas a darnos la instrucción de qué debemos hacer. Donde tú nos vas a enseñar a renunciar a lo que tenemos que renunciar, y donde tú nos vas a dar la bendición de lo que nos quieres dar. Gracias, poderoso. Gloria y poder, honra y honor sean a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga más y más, y muchas gracias.